Hola querida comunidad gimnasiana, soy Justo Mesa, director del Departamento de Psicología y tenemos para hoy en nuestro podcast de la Escuela de Padres a un invitado muy especial. Bienvenido, Juan Esteban. Hola, mucho gusto, gracias Justo. Les cuento que Juan Esteban es psiquiatra de la Universidad del Rosario, psicoanalista de la Sociedad Psicoanalítica Freudiana de Colombia y atiende en su consultorio casos de salud mental. Tendremos con él en nuestra Escuela de Padres presencial una gran conferencia sobre la incidencia de los trastornos mentales en los entornos escolares. Así que Juan Esteban, nos vas a ayudar mucho a comprender como comunidad gimnasiana si es importante pensar en la salud mental dentro de la escuela. Sí, de acuerdo. Realmente la salud mental debe ser prioritaria. Sí, últimamente creo que todos hemos notado cómo a raíz de la pandemia quizás se disparó más la preocupación por la salud mental. Los casos de ansiedad, de depresión, de suicidio, de comorbilidades como el consumo de sustancias se han ido disparando. Y es importante empezar a entender un poco el origen, las causas, las razones, pero para nosotros en casa, como padres sin ser especialistas en salud mental, necesitamos entender o aprender a identificar un poco esos primeros avisos que dan los jóvenes, los niños, antes de manifestaciones más severas o graves de la enfermedad mental. Entonces la idea de este encuentro que tendremos pronto es que podamos resolver esas inquietudes, conocer muy bien los síntomas iniciales, qué poder hacer frente a estas situaciones cuando ya identifico o tengo la duda, a quién consultar y bueno, que podamos resolver dudas juntos entre todos. Me parece genial porque estamos de acuerdo en que la salud mental debe ser un tema que hablemos en la casa, que hablemos en familia, porque precisamente tú mencionaste a los niños y a los jóvenes, y hay las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud de octubre de este año nos dicen precisamente lo siguiente: 1 de cada 7 jóvenes entre 10 y 19 años padece algún tipo de trastorno mental. ¿Esto debe alarmarnos, Juan Esteban? Sí, de acuerdo. Y ahí es importante tener en cuenta que es muy probable que haya un subregistro, ¿cierto? O sea, esas cifras ya son alarmantes, pero es muy probable que sean aún mayores. Entonces, con más razón debemos prestarle mucha atención y ser muy cuidadosos. Antes, o de hecho todavía, la salud mental se tiende a estigmatizar, a dejar de último. No se le presta tanta atención como a la patología física y debería ser tan o más importante que eso, ¿cierto? Entonces son cifras alarmantes. Cada día los servicios de urgencias están más llenos de consultas de niños y de adolescentes y de adultos con patologías mentales, cuadros muy complicados, intentos de suicidio cada vez más graves o suicidios ya consumados con un nivel de letalidad muy alto. Entonces sí es muy importante porque el grado de deterioro que tiene una condición mental no tratada es muy alto, ¿sí? Y para una familia, para un entorno, para una sociedad, el impacto es aún mayor. Entonces, claro, la salud mental debe ser siempre una prioridad. Mucho ojo con el concepto que acaba de decir nuestro invitado, condición mental no tratada. Condiciones mentales, como las que nos menciona la Organización Mundial de la Salud, entre las que están la depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento, que es lo que más se presenta en los adolescentes, existen. Las evidenciamos en los entornos escolares. Los departamentos de psicología de los colegios atienden y hacen seguimiento, pero hay que tratarlas, hay que hablarlas, hay que buscar ayuda. De acuerdo, y hay que perderle el miedo al tratamiento. Sí, el tratamiento es integral. Se tiene todavía mucho la creencia de que solamente si envío a mi paciente, a mi hijo, a mi adolescente a una consulta va a salir medicado. Entonces muchas veces tienen el temor los padres de ir a una consulta de salud mental porque lo van a medicar, lo van a hospitalizar y hasta ahí llega. Y no, realmente hay muchas intervenciones, muchas corrientes, muchos tratamientos y la idea es que también puedan conocer todas las alternativas que tenemos para que le pierdan el temor a ir a una consulta de psicología o de psiquiatría o con un especialista en salud mental.
porque muchas veces la gente no va a consulta es por miedo o por ideas que tienen o por creencias que tienen de lo que implica ir a una consulta de estas, y por el temor a salir con un rótulo también, ¿sí? Le van a poner un diagnóstico y eso determinó su vida. No necesariamente, ¿sí? Es ayudarle a entender tanto al paciente como al familiar lo que le está pasando y buscar juntos las posibles soluciones. A veces se requieren medicamentos, a veces se necesitan terapias, a veces otras alternativas. La idea es poder combinar lo mejor posible individualizando cada caso. Estas condiciones mentales no tratadas a veces tienen desenlaces tan tristes como el suicidio. Y también nos advierten las cifras de la Organización Mundial de la Salud que el suicidio es la tercera causa de defunción entre los jóvenes del mundo, entre 15 y 29 años. O sea, efectivamente todavía hay muchas personas sin atención, sin levantar la mano para pedir ayuda. ¿Qué les podemos recomendar a los papás? Uno, para que se vinculen a nuestra escuela de padres en donde trataremos a fondo los signos y las alarmas sobre temas de salud mental en adolescentes. Pero ¿qué les podemos pedir para que hagan como tarea en sus casas al estar al tanto de esto? Sí, de acuerdo. Yo pienso que lo principal es aprender a conocer los cambios, identificar esos cambios que están presentando sus hijos. A veces se pasan por alto. El bajo rendimiento escolar suele ser un síntoma, la irritabilidad, problemas del sueño, cambios en el ánimo, y hay que perderle el temor a buscar ayuda, ¿cierto? Yo creo que muchos padres temen buscar ayuda o sienten que no está bien buscar una ayuda de un profesional de salud mental y que eso es tarea de ellos y que ellos tienen que manejarlo solos y que ellos tienen que poder y que los muchachos tienen que tener la capacidad para afrontar eso y que eso es falta de voluntad o falta de berraquera. La idea es no minimizar los cambios emocionales que está teniendo el niño o el adolescente. Entonces, en la medida en que los padres se ocupan mucho de hacerle un seguimiento a esos cambios emocionales, en esto sí es mejor, como decimos, pecar por exceso que por defecto. Es preferible ir a una consulta y que de pronto te digan, no, son cambios normales, a no ir y de pronto dejar crecer la sintomatología y que llegue a un desenlace que pudo haber sido prevenible, ¿cierto? Perderle el temor también a sentarse a hablar con los hijos, o sea, con el niño, con el adolescente. A veces por cuestiones de tiempo, trabajo, ocupaciones, se ha ido perdiendo ese espacio. Pero es muy importante volver a eso, al escucharse, porque a través de la escucha se entiende, ¿cierto? Entonces, si no se fortifica nuevamente el escucharse para conocerse, para entenderse, podemos dejar escapar muchos detalles. Si ya se nos han escapado, esa va a ser nuestra tarea en nuestro encuentro, poder identificar tempranamente esos síntomas, esos llamados de atención que muchas veces está haciendo el niño o el adolescente a través de su sintomatología, de sus cambios comportamentales, para que podamos interpretarlos como un aviso, más no como algo que debamos minimizar, despreciar, atacar. A veces llegan, por ejemplo, a urgencias adolescentes o menores de edad que han hecho intentos de suicidio o gestos suicidas. Y, no sé, por ejemplo, un pelado hizo el gesto de que se iba a lanzar por la ventana. Y los adultos dicen, ay, no, eso es ganas de llamar la atención, no le pare bolas, eso es una pataleta, un berrinche. No necesariamente. Puede que no lo haya hecho, ¿cierto? Puede que haya sido solo un gesto, pero ya es un aviso, ¿cierto? Se malinterpreta el llamar la atención. Si él lo está haciendo es porque algo está pasando en su emocionalidad que le está quedando difícil manejar, entender, que necesita ser interpretado por el adulto. Y a veces si nuestra traducción es, eso es ganas de molestar, eso es falta de voluntad, eso es un berrinche. Entonces, como te digo, preferiblemente irnos al exceso que quedarnos cortos en la atención que le debemos dar a estos avisos. Ese es el cuidado entonces. Ahí lo tienen, querida comunidad gimnasiana. Acérquense a sus hijos, hablen con ellos, interpreten muy bien todos sus gestos y todas sus palabras. Y si tienen dudas sobre salud mental,
vengan a nuestras actividades de escuelas de padres para conocer más cómo prevenir, cómo estar alertas y cómo levantar la mano para pedir ayuda en el momento en que lo necesiten. Muchas gracias, Juan Esteban, gracias por estar a ustedes. aquí. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao.